Pillé a mi esposa y a mi mejor amigo acostándose en unas vacaciones que él organizó, pero hay algo sobre el que ella no sabe. Karma instantáneo. Hola, gente de Reddit. No sé por dónde empezar a contar todo esto, esta desesperación, esta impotencia. Me dijeron que escribir lo que me ha pasado y leer sus comentarios podría ayudar, así que aquí estoy. Me llamo Santiago, pero todos me llaman Santi. Tras terminar el instituto, decidí no ir a la universidad porque no tenía idea de qué hacer con mi vida. Todo cambió cuando, a los 19 años, mi padre me regaló un viejo Ford destartalado. Con su ayuda y la de mi tío, lo restauramos por completo. El resultado fue increíble. Disfruté tanto el proceso que terminé trabajando en el taller de mi tío, donde me formé como preparador y pintor de coches. Con el tiempo, él me ofreció el puesto de jefe de taller. No tenía hijos, así que me dijo que, si me esforzaba y demostraba ser capaz, me haría su socio, y, quién sabe, quizá algún día todo sería mío. Tras años de arduo trabajo, cumplió su promesa, me convirtió en su socio. Esto no solo me dio un mejor sueldo, sino que también redujo significativamente mi carga laboral. Soy un apasionado de la lectura, especialmente de historias de fantasía, magia y mundos medievales. También me encantan los mangas, y fue precisamente en la biblioteca de mi barrio donde conocí a Elsa, quien más tarde se convirtió en mi esposa. A lo largo de los años, hice grandes amistades. Conocí a Óscar y Fernanda, una pareja con la que inicialmente coincidimos por casualidad, pero que con el tiempo se convirtieron en grandes amigos. También estaba mi mejor amigo, Carlos, aunque últimamente me había distanciado de él cuando se fue a estudiar al extranjero. Elsa y yo estuvimos saliendo por 3 años, tras convertirme en jefe de taller decidimos casarnos, 5 años después, mi tío me hizo su socio. Las interminables horas de trabajo afectaron nuestra relación, sobre todo en los 2 últimos años. La intimidad se desvaneció, las discusiones se hicieron más frecuentes y apenas pasábamos tiempo juntos. Siempre estaba agotado o sumergido en el trabajo, aunque nunca fallé en los eventos importantes ni en las reuniones familiares. Ella sabía cuánto me esforzaba por darnos una mejor vida, y aunque a veces me reconfortaba con palabras de apoyo, al día siguiente volvíamos a lo mismo, reproches, peleas y distancia. Por eso, decidí organizar una escapada romántica solo para los dos. Imaginaba una cabaña aislada, en medio de una llanura o en lo alto de una montaña, donde pudiéramos reconectar lejos de todo. Mientras tomaba unas cervezas con Carlos, sin darme cuenta, mencioné la escapada que estaba planeando para Elsa. No le di demasiada importancia en ese momento, después de todo, éramos amigos, y era una sorpresa. No tenía motivos para pensar que diría algo, ¿verdad? Días después, Carlos me llamó y me preguntó si ya se lo había contado a Elsa. Le dije que aún no, porque quería encontrar el lugar perfecto. Entonces, con entusiasmo, me propuso algo, conocía un lugar perfecto, una cabaña junto a un lago rodeado de montañas, y quería ofrecérmelo como muestra de nuestra amistad. Me aseguró que él se encargaría de todo y que no tenía de qué preocuparme. Sonaba bien, pero decidí hablarlo primero con Elsa. Esa tarde, cuando llegó a casa, estaba a punto de contarle sobre la escapada, pero ella ya lo sabía. Me dijo, emocionada, que Carlos había organizado un viaje para todos nosotros, Óscar, Fernanda y, por supuesto, él. Quise negarme. Quería que fuera un momento solo para Elsa y para mí, sin nadie más. Pero verla tan ilusionada con la idea me hizo dudar. Insistió en que sería una gran oportunidad para relajarnos juntos, sin estrés ni discusiones. Además, Óscar tenía un 4x4 y se ofreció a llevarnos, así que ni siquiera tendríamos que preocuparnos por el transporte. Los días siguientes, no pude dejar de pensar en el viaje. Elsa ya había empezado a organizar todo con entusiasmo contagioso. Una noche, nos sentamos en la cocina rodeados de mapas y guías que había sacado de la biblioteca donde trabajaba. «Esto va a ser genial, Santi», dijo con una sonrisa. Y ahí estaba yo, con una mezcla de emociones, preguntándome si realmente podía oponerme a algo que parecía hacerla tan feliz. El optimismo de Elsa siempre había sido mi ancla. Pero esa noche, mientras cenábamos, no pude evitar notar que estaba más pendiente de su teléfono que de hablar conmigo. «Carlos nos ha enviado una lista de cosas que tenemos que llevar», dijo. Asentí, intentando disimular mi molestia. No es que no confiara en Carlos, pero su repentina atención hacia mi esposa me tenía incómodo. ¿Por qué no me había escrito a mí?
Al día siguiente, Elsa y yo salimos a hacer las compras para el viaje, trajes de baño, comida, bebida, lo típico. Elsa estaba en su salsa, escogiendo la ropa más cómoda y práctica. Pero lo que realmente me sorprendió fue su nuevo bañador, bastante revelador. Me costó no acercarme demasiado a ella en el probador. Solo vamos a estar allí una semana, no un mes, le dije en broma mientras la observaba seleccionar cuidadosamente cada prenda. Ella me sonrió dulcemente y continuó con su búsqueda. El día antes del viaje, empacamos todas nuestras cosas y lo apartamos en una esquina cerca de la puerta. La mañana siguiente, Carlos y Óscar llegaron temprano para evitar el tráfico. Fernanda salió del 4x4, emocionada por nuestra pequeña escapada. Durante el trayecto, Elsa no paraba de charlar con Fernanda y los chicos, mientras que yo me sentía un poco al margen. No es que me molestara demasiado, simplemente estaba sumergido en mis propios pensamientos. Sentía que había olvidado algo importante, que había dejado algo sin decir. Pero al ver a Elsa, feliz y despreocupada, esos pensamientos se desvanecieron. Al llegar a nuestro destino, quedé impresionado por la belleza natural del lugar. El lago era un auténtico paraíso escondido. Nuestra cabaña de 2 plantas estaba justo a la orilla del lago, junto a varios complejos de cabañas similares muy separadas, con varios balcones que ofrecían una vista espectacular de las montañas. ¿Qué te parece?, me preguntó Elsa, abrazándome. Es increíble, le respondí, y en ese momento lo dije con total sinceridad. Pasamos el resto del día caminando por el pueblo, y disfrutando de las vistas y el sol. Por la noche, sentados alrededor de una fogata, miré a Elsa y me di cuenta de lo mucho que significaba para mí. Todas mis dudas y miedos parecían tan lejanos y sin importancia en ese instante. Pero la tranquilidad de la noche trajo consigo cierta inquietud. Elsa daba vueltas en la cama y yo fingía estar dormido. La observé levantarse y salir de la habitación. Pensé que solo iba al baño, así que esperé. Pasaron más de 30 minutos o eso me pareció. Elsa regresó a la cama. ¿Qué pasó, amor?, le pregunté. Oh, ¿no estabas dormido? Solo fui al baño. Probablemente no debía haber comido ese queso, me respondió. Sus palabras me tranquilizaron, ella se acercó, me abrazó y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, me desperté temprano sintiendo el aire fresco que entraba por la ventana. Me giré hacia Elsa, que dormía plácidamente. Decidí no despertarla y salí al balcón. La vista desde allí era simplemente hipnotizante. Las montañas se alzaban suavemente entre la neblina matutina, reflejándose en la tranquila superficie del lago. Respiré profundo, tratando de despejar los últimos rastros de ansiedad que quedaban en mí. El día prometía ser agitado. Cuando todos se levantaron, nos reunimos en la cocina para desayunar. Elsa estaba llena de energía y sugirió pasar el día en el lago. Su entusiasmo era contagioso, y todos aceptamos encantados. Fernanda y Óscar ya estaban para empezar el día, mientras que Carlos parecía ansioso por meterse al agua de una vez. Como siempre, Carlos iba sin camiseta, mostrando sus tonificados brazos y abdominales a todo el mundo. Después del desayuno, nos dirigimos al lago, listos para un día lleno de diversión. Noté que Elsa y Carlos estaban cuchicheando, pero decidí no darle importancia. Tal vez solo estuvieran hablando sobre los planes para el día en el agua. No quería arruinar el ambiente por mis celos injustificados, que en el fondo, parecía insignificante. El lago era increíblemente hermoso, con un agua tan clara que podías ver las piedras en el fondo. Alquilamos una barca y nos lanzamos a nadar. El plan era llegar al centro del lago y saltar al agua desde los costados. El sol brillaba con fuerza y se reflejaba en la piel de Elsa. Ella reía y bromeaba, y yo no podía dejar de mirarla. En ese momento, el resto del mundo dejó de existir, solo podía pensar que ella era la única mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Al caer la noche y regresar a la cabaña, decidimos hacer una barbacoa. Carlos se ofreció a prender el carbón, mientras que Óscar y yo nos encargamos de traer la carne y las brochetas de la nevera. Fernanda y Elsa se dedicaron a decorar las mesas, preparar las bebidas y los aperitivos. Todo estaba saliendo perfecto. En ese momento ya había olvidado lo molesto que estaba porque Carlos me había chafado la escapada romántica. Cuando anocheció, todos nos retiramos a nuestras habitaciones. En la habitación, Elsa seguía actuando de manera extraña, y volvió esa inquietud que no pude sacarme de la cabeza antes, la sensación de que algo estaba pasando entre ella y Carlos.
Me fui a la cama, pero el cansancio y las quemaduras del sol hicieron que me durmiera rápidamente. No recuerdo si Elsa ya estaba dormida en ese momento, pero esperaba que no se hubiera ido a ninguna parte. Al día siguiente volví a despertarme temprano. La noche fue inquieta, me despertaba con frecuencia. Elsa parecía tranquila, pero su comportamiento inusual de las noches anteriores seguía atormentándome. Después de un desayuno ligero y relajado, me di cuenta de que Elsa intercambiaba miradas frecuentes con Carlos. Quería creer que estaba exagerando, pero esos pequeños gestos me llenaban de dudas. Decidimos dar un paseo por el bosque que rodeaba nuestra cabaña. Era un lugar denso y fresco, lleno de los sonidos de la naturaleza. Fernanda y Óscar caminaban delante, charlando alegremente, mientras que Elsa, Carlos y yo seguíamos detrás. No podía evitar sentir una especie de cercanía entre ellos que me resultaba imposible ignorar. De regreso a la casa, Elsa me tomó de la mano y me sonrió, como si quisiera tranquilizarme y hacerme sentir que todo estaba bien. Le devolví la sonrisa, diciéndome a mí mismo, que lo estaba imaginando. Son muchos años que no tenía unas vacaciones y que después de tanto trabajo ahora no sé cómo relajarme. En la noche, habían organizado una sesión de cine al aire libre a todos los huéspedes. Enseguida, el ánimo del grupo se volvió eufórico. Era una escena perfecta, pero yo seguía sintiendo una tensión que no podía ignorar. Después de la película, mientras todos se preparaban para irse a dormir, Elena me dijo que saldría a dar un paseo. Necesito un poco de aire fresco, explicó. Me ofrecí a acompañarla, pero insistió en ir sola. Sus palabras sonaban sinceras, pero una sensación de ansiedad seguía rondando en mi cabeza. Me quedé tumbado en la cama, escuchando la casa, tratando de absorber el silencio nocturno. El sueño no llegaba. Los pensamientos sobre Elena, sus paseos nocturnos y las miradas que intercambiaba con Carlos me mantenían en vilo. Decidí que al regresar, hablaríamos. Tenía que resolver lo que sea que estaba sucediendo. Una hora más tarde, Elena volvió. Intentó no hacer ruido, pero yo ya estaba sentado en la cama, esperándola. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar despreocupado. Asintió y dijo, estaba sentada junto al lago, ha sido un día tan ajetreado que necesitaba despejarme. No estaba muy convencido con su respuesta, así que volví a preguntar, mientras le hacía un gesto con la mano para que se acerque. Cuando ella se acercó, intenté besarla y acostarla en la cama, pero me detuvo. Ahora no, dijo. Es tarde y mañana quedamos en... No la dejé terminar. Me incorporé de inmediato y la miré con incredulidad. ¿En serio? Llevas no semanas, sino meses quejándote de que nunca tenemos tiempo a solas, de que nos falta intimidad. Y ahora que finalmente lo tenemos, me rechazas. Ya ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que pasó algo entre nosotros. Quería decir más. Quería soltarle todas mis sospechas, pero me contuve. Si la confrontaba sin pruebas, le daría la oportunidad de ocultarlo mejor. Pero, ¿y si no era nada? Seguramente me acusaría de estar celoso o inseguro. Así que me tragué mis palabras, pero la duda ya estaba ahí, creciendo como una sombra entre nosotros. Me alejé de ella, sintiendo una mezcla de rechazo y enojo, y traté de dormir. Una hora después, Elena se acercó. «¿Estás dormido?», susurró. Decidí no responder. Unos 10 minutos más tarde, lo repitió, «¿Estás dormido?», dándome pequeños toques con la mano, pero la volví a ignorar. Luego la escuché levantarse y salir de la habitación. Escuchaba levemente los crujidos de los pasos de Elsa al bajar por las escaleras de madera. La casa tenía 2 pisos. Nosotros estábamos en una habitación del segundo piso, al igual que Fernanda y Óscar, mientras que Carlos dormía abajo en un sofá-cama. Tras unos 15 minutos de estar acostado, sin poder sacarme la inquietud de la cabeza, decidí levantarme. Tenía que saber dónde estaba yendo. Esperé unos minutos, abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. Me deslicé hacia la escalera, tratando de ser lo más silencioso posible. Mientras me acercaba, escuché débiles gemidos provenientes de abajo, como si alguien estuviera intentando silenciarlos. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras bajaba las escaleras, con la intención de no ser visto. Llevaba mi teléfono en la mano, había bajado el brillo al mínimo para no llamar la atención. Estiré el brazo hacia adelante, apreté el botón de grabar. Aunque estaba a oscuras,
La luz de la luna que entraba por la ventana reveló las siluetas de Elsa y Carlos. Pude ver que Elsa no tenía la parte de abajo, y Carlos estaba completamente desnudo. En ese instante, todo a mi alrededor dejó de existir. Me hundí en el vacío. Solo vi a Elsa, encima de Carlos. Permanecí completamente en silencio y grabándolos. Mi respiración se aceleró y sentí como la ira invadía cada rincón de mi ser. No sé cuánto tiempo pasó. Pero algo se acercó por mi espalda y me tocó el hombro, no pude evitarlo, di un salto y grité, soltando el teléfono y dándome la vuelta inmediatamente. Supongo que liberé toda la ira acumulada. Era Fernanda, preguntando qué es ese ruido. Señalé el sofá, y fue ahí cuando Fernanda los vio a los dos. Carlos intentó decir algo, empujó suavemente a Elsa a un lado y se levantó cubriéndose con una manta, intentando calmar la situación. Como si hubiera palabras o gestos que pudieran calmar esa situación. Sin pensarlo, cuando se acercó demasiado, le di un golpe en la cara que lo hizo caer al suelo. Inmediatamente Fernanda me sujetó y gritó a su novio, para que baje. Elsa comenzó a llorar, susurrando: esto no es lo que parece. Agité la cabeza, diciendo: en serio, no tienes bragas, y tu pantalón de pijama está en el suelo. Quería ir y acabar con Carlos, pero sentía que no merecía la pena. Di un paso atrás, intentando aclarar mis pensamientos. La mujer que amaba, mi compañera, estaba con mi mejor amigo. Sentí como todo lo que había construido en nuestra relación se desmoronaba frente a mis ojos. Entonces, ahí estoy yo, sentado en la escalera mirando a Elsa, ella medio desnuda sentada en el suelo, y lo único que puedo decir es: ¿cómo pudiste hacerlo? Y ella, sin pensarlo dos veces, me suelta algo como: no estabas, me sentía sola, lo siento, es que no hemos tenido sexo en mucho tiempo y, bueno, Carlos siempre tenía tiempo para mí, además es guapo. ¿En serio? Le dije: ¿te das cuenta de lo que le estás diciendo a tu esposo? Te recuerdo que vinimos aquí para recuperar un poco del tiempo a solas, he intentado varias veces tener algo contigo, ¿y qué me dijiste? Ella intentó decir algo, pero no pudo. Se levantó, se puso el pijama. Y empezó de nuevo, con ese lo siento, y trató de acercarse a mí, pero la detuve: no te acerques. Y dime, ¿usaste protección? Ella, llorando, dijo: a veces, sí, no me acuerdo. Y ahí fue cuando le conté algo que me dijo Carlos, era un secreto, dado que se estaba tirando a mi mujer, pues ya daba igual. Dije mirándola fijamente: sabías que Carlos tiene herpes, ¿verdad? En serio, ¿no te lo dijo? Él fue de turismo a Tailandia, y una noche bebió más de la cuenta, se despertó con varias mujeres y, oh sorpresa, no usó condón. Esto fue hace más de 1 año y medio. Me pidió que no lo contara, pero si hubiera sabido que se iba a acostar con mi mujer, tal vez te hubiera advertido. Creo. Añadí: ¿sabes lo que es? ¿Verdad? Ella agitó la cabeza de un lado al otro, diciendo: más o menos. Le dije: no es una enfermedad mortal, si lo tienes controlado no se nota, se transmite por vía sexual, y en ciertas personas, puede ser para toda la vida, como en el caso de Carlos. Elsa me mira con miedo y empieza a balbucear: ¿estás bromeando? No, querida, no estoy bromeando. ¿Por qué no se lo preguntas tú misma? Lo tienes al lado. Ella lo mira fijamente, pero él esquiva su mirada. Ella vuelve a repetirlo, y empieza a llorar y decir: esto no está pasando. ¿Qué he hecho? Le dije: esto es muy real y estás en serios problemas. Ahora dime, ¿desde cuándo empezó todo esto? Sé sincera. Ella admite: desde el primer día que llegamos aquí. Espero que sea verdad, tú y yo llevamos meses sin tener relaciones. Cuando se me pasó el enojo, le dije a Elsa que se sentara en el sofá y le lancé mi anillo de bodas, que, para mi sorpresa, le dio en la frente, y ella gritó. Yo, en ese punto, solo necesitaba salir de allí, así que me fui afuera para respirar. El aire nocturno se sentía bien, y aunque el cielo estaba lleno de estrellas, todo se sentía con calma. Esa noche, perdí todo lo que amaba. El vacío en mi pecho era abrumador. Oí ruidos dentro de la casa y vi que Carlos y Óscar se estaban gritando, estaba lejos, por lo que no podía distinguir qué se decían, hasta que se callaron, volví a casa y vi cómo Carlos se acercó y Óscar le dio un golpe. Al ver eso, no pude evitar sonreír. Óscar se acercó a mí y sugirió que nos sentáramos en la cocina para hablar. Y lo hice,
les conté todo lo que había estado guardando dentro. Me escucharon en silencio, dejándome desahogar. Elsa, mientras tanto, estaba sentada en el sofá, llorando y tratando de decir algo, pero cada vez que lo intentaba, solo le decía que se callara. Óscar finalmente me suelta, ¿y ahora qué piensas hacer? Y la verdad, no tenía ni idea. Todo lo que había planeado con Elsa, nuestros sueños, planes, se desmoronaron en cuestión de minutos. Solo pude responder, no lo sé. Fernanda me tomó de las manos, mirándome con seriedad. Santi, estamos contigo. Decidas lo que decidas, te apoyaremos. No esperaba esas palabras, pero me hicieron sentir un poco menos solo en medio de todo este desastre. Respiré hondo antes de responder. No quiero quedarme ni un minuto más en este lugar. Fernanda asintió sin dudar. Entonces vámonos. Óscar, con los brazos cruzados, lanzó una mirada hacia Carlos y Elsa. ¿Y qué hacemos con estos dos? Nos quedan 2 días más en esta maldita cabaña, dije con desdén. Sí, y hay que pagar la mitad que falta el último día, recordó Óscar. Lo miré con frialdad. No me importa. Que se queden. Que vuelvan como puedan. Sin más, Fernanda y Óscar subieron a empacar sus cosas mientras yo me aseguraba de que Carlos seguía respirando. Y sí, no voy a mentir, ver su estado me dio cierta satisfacción. Elsa seguía en el sofá, sin decir una sola palabra, observando en silencio cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Finalmente, subí por mis cosas, metí todo en mi maleta y bajé sin volver la vista atrás. ¿Se van?, preguntó Elsa. Sí, le respondí. Solo hay espacio para 3 en el coche. Tú y Carlos tendrán que apañárselas para volver a la ciudad. Con indignación, me preguntó cómo esperaba que hiciera eso, después de haber conducido 5 horas para llegar hasta allí. Sin dudar, le respondí, si no te costaba nada bajar las escaleras todas las noches, ¿cuál es el problema en encontrar el camino de vuelta a la ciudad con tu nuevo chico? Y luego, con desesperación en su voz, me preguntó, ¿esto significa que lo nuestro ha terminado? Le respondí, ¿tú qué crees? Le dejé claro que ya no quería hablar con ella y, en ese momento, Óscar bajó con la última bolsa, quería decir algo más pero me pareció innecesario. Salimos, cerrando la puerta tras nosotros, dejando a Elsa y a Carlos solos en la cabaña. Mientras cargábamos las cosas en el todoterreno, Fernanda me preguntó si no estaba siendo demasiado cruel al dejarlos allí solos. Óscar se rió, recordando que solo habíamos pagado la mitad del alquiler, y la otra mitad debía de pagarse al irnos. Elsa estaba sin dinero, sin señal y sin internet, supuse que se encargaría Carlos. En el coche, discutimos mis próximos pasos. Decidí que lo primero sería contactar a un abogado para preparar el divorcio. Fernanda me dio el número de una amiga abogada, mientras que Óscar sugirió que contacte con un psicólogo. Pasé del psicólogo, pero anoté el número de la abogada. En la tarde de ese día, algo más descansado, preparé los documentos necesarios y hasta adjunté varias capturas del vídeo que había tomado la noche anterior, donde todo se veía con claridad. También bloqueé nuestras cuentas conjuntas para evitar que Elsa accediera al dinero, cambié las cerraduras de la casa y cambié la contraseña de la alarma. Puse todas las cosas de Elsa en bolsas de basura y empecé a llevar todo lo que encontré de ella al sótano. Vivíamos en un edificio y tenemos un cuarto para cada propietario en la planta baja. Pasé el día sacando todas las cosas de Elsa y las cosas que no entraban lo dejé afuera. No me importaba si alguien pasaba y se las robaba, ese ya no era mi problema. Al menos sabía que la casa era completamente mía, aunque no estaba a mi nombre, mi madre me dijo que lo pusiera al nombre de ellos, por temas de impuestos y esas cosas. No puedo describir la satisfacción que sentí al recordar ese detalle. Si nos divorciábamos, Elsa no tenía ningún derecho sobre la casa. Estaba a nombre de mi padre, lo que significaba que no podía reclamar absolutamente nada. En cuanto a la pensión, bueno, ella tenía trabajo, y aunque mi sueldo era bueno, la empresa de mi tío era familiar. Por eso, antes de todo esto, le pedí a mi tío que retrasara lo del ser socio. Si tuviera que pagar algo, no sería mucho. Al día siguiente, Elsa regresó a la ciudad con Carlos e intentaron entrar en mi casa. Yo estaba fuera haciendo unos recados cuando recibí una notificación en mi móvil, alguien estaba forzando la puerta. Sin perder un segundo, llamé a la policía. En cuestión de minutos, llegaron y se los llevaron. Esa noche,
Fui a la comisaría y lo que vi fue un espectáculo, Elsa y Carlos, sentados en una celda, con cara de derrota. Cuando confirmé que Elsa era mi esposa, bueno, mi futura exesposa, me explicaron la situación, habían roto la puerta para entrar. Los cargos eran claros: allanamiento de morada, intento de robo, daños a la propiedad y violación de domicilio. Dejé bien claro que no quería volver a verlos nunca más. Un mes más tarde, comenzó el proceso de divorcio. Elsa intentó contactarme varias veces, pero lo mejor para ambos era mantenernos lo más lejos posible. Entre reuniones con mi abogado y la policía, decidí hacerme pruebas de ETS. Afortunadamente, di negativo, a diferencia de Elsa. Salió positiva. Resultó que lo que me dijo era cierto, su primera vez con Carlos fue en la escapada. Pero lo peor vino después. Carlos, por su parte, estaba en una situación aún más grave. No solo había tenido relaciones sin protección, sino que tampoco estaba tomando su medicación regularmente. Y eso, podía costarle la cárcel. Al final del día, lo único que realmente importaba era estar bien. Fernanda y Óscar fueron un gran apoyo. A pesar de haber sido más cercanos a Elsa en el pasado, desde aquel día se alejaron de ella y me aseguraron que estarían ahí para lo que necesitara. Su lealtad significó más de lo que podía expresar. Con el tiempo, aprendí a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, los paseos nocturnos que tanto me relajaban, los mangas que había dejado a medias y que ahora se convirtieron en mi escape, e incluso el trabajo, que pasó de ser una carga a una distracción bienvenida. Poco a poco, redescubrí el valor de la soledad y la paz de estar conmigo mismo. Lo más difícil fue volver a confiar en la gente. Conocer nuevas personas, abrirme otra vez. No fue un proceso fácil, pero entendí que no todas las historias tienen que terminar mal. ¿Ni bien? Al menos, la mía no tenía por qué hacerlo. 6 meses después, el juez concedió el divorcio. Como ya habíamos separado nuestras cuentas, ambos éramos autosuficientes y no teníamos hijos, cada uno se fue con lo que tenía al inicio. Al menos Elsa no prolongó innecesariamente el proceso. Lo intentó, pero al darse cuenta de que no obtendría nada y que solo le costaría más dinero del que podía permitirse, terminó desistiendo. Después del divorcio, Elsa. Bueno, su vida nunca volvió a ser la misma. Se contagió de herpes y ahora sobrevive en una casa compartida, en la misma ciudad donde alguna vez construimos nuestros sueños. Perdió su trabajo, su estabilidad, y todo lo que creyó ganar con su traición solo la llevó a hundirse más. Ya no es mi problema. Alguna vez quise salvar lo nuestro, pero ahora es ella quien debe enfrentar el peso de sus decisiones, sola, sin el hogar que compartimos, sin la vida que destruimos juntos. Carlos, el hombre que alguna vez llamé amigo, terminó en la cárcel. Supongo que la vida tiene su propia forma de equilibrar las cosas. No fui yo quien los castigó, no fui yo quien buscó venganza. Solo se adentraron en un camino del que ya no pudieron salir, y ahora enfrentan las consecuencias. A veces pienso en todo lo que pasó, en las noches en vela preguntándome en qué momento todo se quebró, en las veces que busqué respuestas donde solo había mentiras. Pero al final, lo único que importa es que sigo aquí, manteniéndome firme. Aprendí que la vida no siempre es justa, que la gente que más amas puede traicionarte sin titubear, pero también aprendí que, pase lo que pase, siempre hay un camino hacia adelante. Y es ahí donde pongo mi mirada ahora, en el futuro, en lo que aún está por venir. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.